la serie de sermones que nos hemos propuesto sobre disciplinas espirituales, y esta mañana vamos a meditar en la disciplina, el retiro y el silencio. Y la idea, hermanos, es de que mientras vamos meditando en la palabra de Dios, pues Dios nos ayude a ir a la práctica y que nosotros en verdad podamos hacer esos tiempos. Bueno, dice así la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Antes de que oremos, solo quiero como hablarle un poquito sobre el contexto de ese versículo. Si usted puede revisar un poquito atrás, desde el versículo 29 en adelante, nosotros encontramos de que el Señor Jesús visitó la casa de la suegra de Pedro, y en esa ocasión, cuando la visita, ella está enferma, y al parecer él queda en la tarde, la sana, ella le sirve, y mucha gente llegó a ese lugar y estuvo ahí para que fueran sanados. Realmente el Señor no sanó a todos, y entonces el Señor se quedó durmiendo en la casa de la suegra de Pedro, y por la mañana, cuando todos se levantan, se dan cuenta que el Señor no está, y se comienzan a decir uno a otro: ¿y a dónde se fue? Y entonces vemos que este versículo dice que él andaba en un lugar desierto, apartado, y estaba orando. Esa era la costumbre del Señor. Quiero animarles que oremos esta mañana para que meditemos. Señor, gracias te damos esta mañana, Señor, por tus bondades. Señor, ayúdanos. Nosotros entendemos, Padre, que tu palabra es la que nos da vida, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana nos hemos reunido como iglesia, Padre, para recordar una vez más el evangelio tuyo, Señor. Señor, vence toda resistencia de nosotros a no aceptar tu palabra, Señor. Que en esta mañana nosotros podamos aceptar tu palabra de una manera autoritativa sobre nuestras vidas. Señor, bendice esta congregación. Cada uno de nosotros, Padre, tiene necesidad de ti, Padre. A veces de diferentes maneras, Señor, pero nosotros entendemos, Padre, que la fuente de toda satisfacción nuestra, Padre, está en ti, Señor. Y esta mañana te ruego que uses, Padre, este tiempo que vamos a meditar para seguir edificando tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, póngase cómodo y escúchenme unos minutos. Antes de poder entrar al tema en sí, tal vez a manera de introducción, yo sé que a veces cuando nosotros pensamos en tener un tiempo de retiro y tener un tiempo de silencio delante del Señor, tal vez se nos viene la idea como de ir a un convento o a un monasterio y tal vez como flagelarnos nuestro propio cuerpo y estar ahí sin comer y en silicio. Realmente esa fue una práctica un tiempo, hablando de la historia de la iglesia. En el año 305 en adelante, como en el 323, había un emperador que se llamó Constantino, y cuando él llega al gobierno, realmente el cristianismo se transformó totalmente, porque solamente en el año 305 después de Cristo todavía el cristianismo era prohibido. Los hermanos eran arrastrados al circo romano o al anfiteatro para enfrentar leones o toros salvajes o para hacer espectáculos, y morían de una manera salvaje. Eso fue en el 305. Pero unos poquitos años después, como en el 323, Constantino llega al poder. Y él, ¿verdad? Lejos de la postura de cada uno de nosotros sobre que si en verdad fue un verdadero converso o no, él se consideraba a sí mismo un cristiano. Fue el primer emperador cristiano, según la historia.
Y después de haber los cristianos sido perseguidos, imagínense de que lo ocupaban como hasta para, en las noches cuando morían los cristianos, eran tomados y amarrados en postes y les derramaban breas para iluminar las calles. Después de pasar de ese estado tan precario y tan duro, ya en el 323, ya los cristianos gozaban de muchos privilegios a través de este emperador, porque ellos se sentaban en la corte real con él. Ahora, en vez de ir al anfiteatro para ser salvajemente torturados, ahora ellos comenzaban a tener muchos privilegios. Y había muchos hombres importantes en aquella época, hombres de que eran muy influyentes en el cristianismo, como por ejemplo había uno que se llamaba Eusebio de Cesarea. Y Eusebio, él interpretaba de que realmente Constantino era un instrumento de Dios. Él pensaba de que en Constantino realmente las esperanzas del cristianismo se concretizaban. Pero no todos pensaban como él. Ahí donde aparecen por primera vez los monjes o los mónacos, que significa solitario. Ellos lucharon contra la iglesia que adoptó y aceptó a Constantino. Porque ellos decían, ahora, ¿cómo sabemos que realmente la iglesia es la iglesia verdadera? Que mantiene la ortodoxia, que mantiene la tradición realmente como los apóstoles lo dejaron. Y entonces ahí es donde aparecen los famosos monasterios. Muchos comenzaron a viajar al desierto para vivir alejados de ese tipo de iglesia, alejados de ese tipo de sociedad tan próspera. Y ellos decían, el cristianismo debe ser diferente. Y aparecieron otros también que se llamaban cenobitas, que significa como solitario también, o una comunidad. Pero ¿cuál era el pensamiento de ellos? El pensamiento de ellos no era realmente vivir alejados de la sociedad, porque ellos vivían entre ellos. De ahí aparecen los monjes, que vivían una vida austera, comiendo lo mínimo, sin tratar de distraerse de este mundo, leyendo la palabra de Dios, orando. Y cuando ellos se sentían pecadores, se laceraban su propio cuerpo como autocastigándose. Y se entiende que había algunos malos entendimientos en cuanto a la escritura. Pero cuando yo les hablo esta mañana de que vamos a meditar sobre el silencio y el retiro, no nos referimos a ese tipo de silencio y retiro. No significa que el cristiano Dios lo llama para que viva alejado de la sociedad. Ustedes saben que existen ministerios, congregaciones completas en nuestro propio país, de que ellos viven solo entre ellos. Como ellos compran grandes propiedades y se van a vivir todos los que son de esa congregación, porque no les gusta vivir revuelto con el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué dice el Señor sobre eso? ¿A dónde entonces está el punto de retirarse y tener un tiempo de silencio con el Señor? Y quiero animarlos que lean conmigo Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Es realmente así ese tipo de retiro y de silencio el que el Señor quiere? Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y si seguimos leyendo, ustedes van a ver que el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz, dice el Señor, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios, en vez de decirnos, huyan de la sociedad y refúgiense en un lugar donde solo ustedes estén como cristianos, para guardar su santidad, para retirarse, el Señor está diciendo totalmente lo contrario. Está diciendo, tendrán que vivir entre la sociedad y ustedes tienen que alumbrar la sociedad. La luz del Señor brillará en nosotros para testimonio a ellos. Pablo, en Filipenses capítulo 2, usando otra ilustración del cielo estrellado, él decía lo siguiente, en Filipenses
capítulo 2, versículo 15, él decía así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de ¿dónde? De una generación maligna y perversa. ¿Y cuál es lo que Dios pide de nosotros? En la cual en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren cómo Dios nos llama, no a retirarnos totalmente de una sociedad, y Pablo la describe como corrupta y maligna. Dios nos llama a nosotros a ser iluminados, nosotros para reflejar a ellos al Señor. Ahora, hermanos, cuando quiero entrar a definir un poco sobre qué sería entonces si nosotros queremos tener un tiempo de silencio y retiro, y quiero definirlo de la siguiente manera. Cuando nos referimos a tener un tiempo de retiro y silencio, es abstenernos voluntariamente y temporalmente de hablar con otros hermanos por un momento, por ciertos objetivos espirituales que necesitan ser alcanzados. Solo cada uno de nosotros, de manera individual, sabe cómo está realmente su vida delante del Señor. Lejos de lo que el otro hermano le puede decir, ver su rostro, Dios y usted es que conoce realmente cómo está su condición delante del Señor. Y a veces tenemos que tener un tiempo de sinceridad con nosotros mismos y con el Señor. En Colosenses, sin querer forzar el texto, pero Colosenses dice en el capítulo 3, versículo 1: si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué dice él? ¿Qué dice, hermanos? Es un mandamiento para nosotros, es parte de la santidad que Él quiere ejercer en nuestra vida. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa es parte del proceso de santificación que Dios quiere. El Señor dice: miren tantas cosas que hay aquí alrededor de nosotros. Miren tantas cosas de la cultura que nos seducen a nosotros. Pero en ese momento viene Dios con su palabra y nos dice: abran sus ojos. Yo quiero que vean las cosas de arriba y no las de la tierra, y búsquenla. Y también, aunque este es algo particular, refiriéndose al matrimonio, si pueden acompañarme en 1 Corintios capítulo 7, aunque siendo honesto, Pablo está hablando aquí sobre el matrimonio, sin embargo puede tener una implicación para nosotros. En 1 Corintios 7, versículo 5, Pablo dice que podemos estar un tiempo a solas con un propósito espiritual. Él dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si usted ve ahí, ¿quién es el que está siempre más cerca de nosotros? Si estamos casados, es nuestra esposa. Pero el apóstol Pablo dice: mire, es bueno que se separen a veces algún tiempo, para que se ocupen ¿en qué? En la oración. Pero no pasen mucho tiempo separados, dice el apóstol Pablo, porque el enemigo es astuto. Y el enfoque de él es el aspecto sexual. Y él dice: porque el enemigo lo puede tentar, porque no tenemos el don de continencia. Pero el enfoque es que Pablo está viendo de que es bueno tener un tiempo a solas en oración con el Señor. Hermanos, hay veces que nosotros deberíamos tener un tiempo
donde solo estemos nosotros y Dios. Ni siquiera nuestra esposa debería estar ahí para tener un tiempo sincero con el Señor. Y si en el caso de la esposa, ni siquiera su esposo debería estar ahí, solamente usted con el Señor. Es un tiempo donde nosotros deberíamos meditar y hablar con el Señor. Yo recuerdo cuando hicimos las otras disciplinas espirituales, a mí me correspondió hablar sobre la asimilación de la Biblia como un tiempo de piedad. Y recuerdo que hablamos sobre la diferencia entre cómo medita el mundo y cómo meditamos nosotros. El mundo quiere vaciar su mente de que nada les perturbe. Pero el Señor no nos dice a nosotros: queden su mente en blanco y sin pensar en nada, porque eso no existe. Esa es una mentira. La mente siempre va a estar ocupada. Pero Filipenses 4:8 nos anima a meditar de esa manera cuando dice el Señor: todo lo que es honesto, todo lo que es puro, si es algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor. En eso vamos a ocupar nuestra mente en un tiempo. Podemos en algún momento separarnos de manera temporal a un lugar para lograr hacer un tiempo de piedad. Es buscar un diálogo silencioso con Dios. Necesitamos un tiempo para estar a solas con Dios. La Biblia nos llama a ambas cosas: a tener un tiempo como congregación, pero también a tener un tiempo solamente en comunión con Dios. Y ambas cosas las practicó el Señor. Y yo recuerdo que en esta semana que yo le envié a los predicadores que revisaran mi sermón, yo escribí esto: a las personas no les importa cuánto sabes de teología y cuánto predicas. A nadie le importa eso. Lo que los hermanos se fijan es cuánto le importa a ellos. Nadie te recuerda por un buen sermón. Nadie te recuerda por algo grande de teología. Los hermanos realmente te recuerdan cuando ellos tienen problemas y estás con ellos. Eso es lo que recuerdan. ¿Y por qué les digo esto? Porque es ir de la teoría a la práctica. Y aunque los hermanos a veces te necesitan en un tiempo difícil, hay veces cuando los mismos hermanos quieren estar solos ellos y no quieren que nadie me moleste, porque tal vez necesito un tiempo para pensar, un tiempo para meditar. Había un hombre llamado Jonathan Edwards, y tal vez este hombre fue extremista porque él fue pastor. Y ustedes saben que Jonathan Edwards fue uno de los principales pastores de Estados Unidos, que fue influyente en los tiempos del avivamiento. Pero Jonathan Edwards fue extremista. Jonathan Edwards se metía en su cuarto a estudiar teología y Biblia y libros de teología, y él abandonaba a su esposa y a sus hijos. Y imagínense cómo era la práctica de Jonathan Edwards, que cuando había un problema en la congregación, él no le daba la cara a la congregación. Él escribía un tratado y lo enviaba a alguien para que lo leyera. Y los hermanos hubo un momento que se hartaron de él y lo despidieron, porque ellos no querían que estuviera con artículos ni mandando cosas. La gente lo quería a él, su persona, que tuviera comunión con ellos. E imagínense que cuando le visitaban y él cenaba con los hermanos, la historia cuenta de que él cenaba rápido y él le decía a su esposa: amor, lo atiende el resto del tiempo que falta, y se iba rápido, porque era un hombre muy dedicado a estudiar demasiado. El silencio y el retiro son necesarios para poder tener una formación espiritual integral. Se encuentran juntos en la Escritura tanto tiempo que tenemos que tener para congregarnos, porque no podemos ser cristianos solos, pero a veces necesitamos tener un tiempo a solas con el Señor.
Y usted sabe, hermanos, que la cultura donde nosotros vivimos no nos enseña eso. Véalo usted hasta cuando usted va a un lugar a comer. Póngale que usted vaya a la pizza o a una cafetería. Este mundo siempre quiere la atención suya. Si usted va a la pizza, ni siquiera ahí usted puede concentrarse en nada, porque le ponen un televisor. ¿Sabe para qué le ponen el televisor? Para que usted centre su mente y su atención en el televisor. Usted va a cualquier lugar, siempre hay una distracción. Por eso, más en este mundo que vivimos, nosotros necesitamos un tiempo a solas con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido distraídos y no podemos ser como radicales y decir que el Facebook es malo? Pero ¿cuántas veces, yo recuerdo que a veces bromeaba con mi esposa, porque una vez alguien me mandó una imagen de una mujer que está barriendo y en la otra sale y dice: solo voy a revisar quién notificó algo. Y ella aparece en la primera imagen tomando el celular, pero en la segunda imagen sale 5 horas después. Ella estaba tendida en el sofá viendo el celular y la escoba tirada a un lado. No sé si alguien se identifica con eso, de cómo a veces esos aparatos nos pueden dominar. De decir uno: no, solo voy a revisar rápido, y al ratito te das cuenta y reaccionas y dices: ya tengo una hora aquí yo. ¿Por qué nos seduce tan rápido? ¿Quién tal vez en un momento en la vida ha tenido que hablar con su esposo, con un familiar o con un amigo de la iglesia y decir: hermano, tengo problemas con el celular, ¿será que usted me lo puede tener un mes? Voy a sacrificarme. Y eso lo tenemos que tener cuidado, porque no queremos caer en lo que el hermano Luis Alexis nos explicó cuando hablamos del ayuno, porque él nos dio el enfoque correcto. Nuestra alma tiene que dolerse y en silicio nos prostramos delante de Dios, clamando su misericordia. Y yo no quiero decir esa parte, a veces hasta yo tenía mal entendimiento de sacrificar un tiempo el celular. Yo lo he hecho en mi casa. Televisor, lo hemos sacrificado. A veces yo recuerdo en un tiempo en nuestra casa que nosotros queríamos tener nuestro tiempo devocional a las 8, pero siempre había una serie en el canal 9 y decía a las 8, a las 8, a las 8, y un día ni modo, digo. Cuando nosotros no podemos dominar algo, tenemos que aceptar que nosotros hemos sido dominados por ese algo y ya no tenemos control de nuestro tiempo, de nuestro hogar. Yo recuerdo que un día le dije a mi esposa: yo voy a poner ese televisor allá guardado y nadie lo va a sacar durante 3 meses hasta que aprendamos a ser disciplinados el tiempo que le vamos a dedicar al Señor o no. Y lo hicimos. Bueno, no tienen que dogmatizar esa experiencia, ¿verdad? Es algo personal, pero hay veces uno pierde el control. ¿Cuáles serían, hermano, unas razones válidas y bíblicas para el retiro? En primer lugar, para seguir el ejemplo de Jesús. Acompáñame conmigo a Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ustedes pueden ver cómo el Espíritu tomó al Señor sin compararnos con Él, porque Él es trascendente a nosotros. Pero Él tomó un tiempo, y la Biblia dice que Él estuvo 40 días y 40 noches apartado antes de comenzar su ministerio. Tuvo un tiempo con el Padre. Nosotros hoy por la mañana leímos Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, fue a un lugar desierto y ahí oraba. Él tenía ese tiempo aparte. Y también en Lucas capítulo 4, versículo 42, vamos a leer ese pasaje. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Llegando a donde estaba, le
le decían para que no se fuera de ellos. Hermanos, hay veces nosotros podemos decir que en nuestra vida no tenemos tiempo para tener un tiempo prolongado con Dios, porque siempre hay afanes, siempre hay trabajos, y más cuando tal vez nosotros los varones hemos gustado lo que es estar en una casa y tratar de hacer las labores de la casa. Es interminable. Es más grande el trabajo de la casa que el de un trabajo secular con horarios, y uno puede llevar una rutina tal de que no tiene tiempo para uno mismo ni para el Señor. Pero todo cuando estemos delante del Señor y el Señor nos diga: ¿tuviste tiempo para estar conmigo? Si usted va y usted pone esa justificación delante de Dios, que por el trabajo, que por el afán, que por la familia, que por ganar o perder, yo le aseguro que ninguna de esas las aceptaría el Señor y te diría: sí, hijo mío, te comprendo, hiciste bien. No le diría así al Señor. Le diría al Señor a nosotros: ¿por qué no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? Y yo le añadiría todas las cosas. Porque necesitamos ese tiempo con el Señor. Cuando nosotros tenemos un tiempo para retirarnos y estar a solas con el Señor, es para minimizar las distracciones de este mundo. Es para tener un tiempo donde nosotros podamos derramar nuestro corazón delante de Dios en oración. Es para que cedas todo tu orgullo al Señor y te humilles delante del Señor y reconozcas tu falta delante de Dios. Y nadie más te va a consolar, solamente el Señor. También, hermanos, otro motivo para orar es para expresar nuestra adoración a Dios. Y quería leer dos versículos que están en los profetas menores, 3 versículos. El primero está en Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Voy a leer otro y después voy a decir por qué cito esos versículos. Sofonías, un poquito el libro que sigue, capítulo 1, versículo 7, dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y Zacarías, un poquito adelante, en el capítulo 2, versículo 13, dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado en su santa morada. ¿Por qué le estoy citando estos versículos? Porque muchas veces, hermanos, y quiero que piensen en Jesús primeramente, ¿qué iría a hacer Jesús 40 días y 40 noches estando en el desierto? O muchos otros ejemplos de hombres en la Biblia que se retiraron. Pero piensa en Cristo. Normalmente cuando nosotros tenemos un tiempo de retiro y en silencio con el Señor, ¿qué es lo que más hacemos? Tal vez tener un tiempo de confesión de pecados, ¿sí o no? O tal vez tener un tiempo de peticiones, ¿sí o no? Yo pienso que esas son las dos mayores. Tal vez mi experiencia que no sea tan muy buena, pero siempre tenemos un tiempo para comenzar a confesar pecados delante de Dios, y es bueno, y un tiempo de peticiones, porque necesitamos de Dios. Pero piensa en Cristo. ¿Qué pecado estuvo confesando Él durante mucho tiempo? Ninguno, porque no tenía ninguno. Yo creo que Él más bien clamaba por nosotros los pecadores. Rogaba por la misericordia de Dios para nosotros.
y rogaba para que Dios hiciera su voluntad en él, la voluntad del Padre. Y cuando yo leí estos versículos atrás que dice, cuando nosotros vengamos al Señor, en un momento de ese retiro, deberíamos cerrar nuestras bocas y con nuestra mente y nuestro corazón tratar de escuchar a Dios. ¿Se acuerdan que el miércoles que oramos, yo decía algo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué uno viene en oración a Dios? ¿Por qué uno viene y se humilla a Dios? ¿Acaso no es para que Él haga su voluntad en nosotros? ¿Por qué entonces muchas veces si nosotros venimos y nos humillamos delante de Dios y decimos que Él haga su voluntad, ni por mi mente debería pasar y decir yo, sí, yo voy a orar a Dios, yo voy a decir que Él haga su voluntad, pero aunque Él me diga algo en mi mente y en mi corazón, yo voy a hacer lo que quiero al final? Entonces, ¿para qué orar? Si al final vamos a hacer nuestra propia voluntad y no la del Señor. Yo creo que Dios ve ese tipo de actitud en nosotros. Alguna gente piensa que el silencio y el retiro no es una disciplina, sino que más bien es un medio espiritual para lograr otra cosa, como por ejemplo tener un tiempo de oración o tener un tiempo de ayuno con el Señor. Pero quería volver a citar algunos ejemplos y quiero volver a citar, por ejemplo, al hermano, ya murió, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tenía una esposa, se llamaba Sara, y él amaba mucho a Sara porque él desde joven que la conoció. Sara siempre era una mujer que le gustaba leer y retirarse a las montañas a orar, y a Jonathan Edwards le llamaba mucho la atención. Pero imagínense que después, cuando se casaron, ellos lograron tener 11 hijos. ¿Ustedes creen que esa pobre mujer tenía tiempo para retirarse a un retiro? Ella misma cuenta que su vida era fatigosa por 11 hijos. Y ella lloraba anhelando esos tiempos cuando era soltera. Había otro hombre que se llamaba George Whitefield, que fue uno de los contemporáneos con los hermanos Wesley, que fue en el tiempo del avivamiento. Y ese hombre se retiró algunos días a orar a Dios, porque él fue expulsado de la congregación. Porque en esos tiempos, hermanos, a veces nosotros es bien fácil hablar de historia y decir, ay, aburre la historia, pero nosotros no vivimos esos tiempos. Cuando usted, por ejemplo, Whitefield era uno de ellos, y los hermanos Wesley, ellos se paraban en la congregación, y cuando ellos querían hablar sobre el arrepentimiento de los pecados y la fe hacia Jesucristo, ellos eran expulsados de la congregación. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en la congregación, hubo un momento en ese tiempo histórico que ellos se sentían ofendidos cuando los predicadores le llamaban pecadores. Tenían un ego tan alto y una postura tan alta en la sociedad que cuando ellos decían, este predicador nos está diciendo pecadores a nosotros, ellos eran expulsados. Y Whitefield se iba y decía, Señor, ¿dónde voy a orar? Y Dios le mostró, vas a predicar en las calles. Y él comenzó a predicar en las calles de manera itinerante. También, hermanos, podemos tener un tiempo de retiro para mostrar nuestra fe en Dios. Ustedes saben que uno de los grandes predicadores que ha habido en la historia es Charles Spurgeon. Y él, miren lo que decía. Decía él que cuando él llamaba a la gente para que viniera a Cristo, luego que él tenía una conversación con los que se convertían al Señor, él le recomendaba tener un tiempo a solas con el Señor para que pensaran en el camino de la salvación. Y él decía a la congregación que muchos habían escuchado el Evangelio, pero que nunca lo habían pensado bien lo que habían hecho, porque nunca tenían tiempo para pensar qué era realmente el Evangelio en su vida. Y muchas veces él decía a su congregación, vamos a tener un tiempo de retiro, cada uno a pensar qué es realmente el Evangelio y qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Y él decía, mientras no lo hacían, no podían realmente pensar qué era ser cristiano.
Recuerdo un día que fuimos a tomar un café donde Andrea estaba con mi esposa y con el hermano Wilfred y Heidi. Y yo recuerdo que ellos estábamos como bromeando esa tarde, y recuerdo que ellos decían, estábamos pensando que si nosotros escribiéramos un libro espiritual, ¿qué nombre le pondrían? Y entonces yo salí con uno, decían, qué lindo ese nombre que le va a poner a su libro. Yo recuerdo que yo dije, yo escribiría un libro que se llamaría así. Entonces creo que hermana Gilda preguntó, ¿cómo se llamaría? Si yo fuera el diablo. Entonces, como hicieron, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Le digo, yo he pensado tanto lo negativo de las cosas que veo que afectan a los hermanos y no lo dejan perseverar en el camino al Señor, ¿cómo se debe? Que yo ya las tengo medidas y yo las he visto. Y los hermanos a veces caen en el juego de eso, de este mundo, porque se olvidan de que no son de aquí, son de allá. Y entonces le digo yo digo que el diablo sabe cuáles son las cosas que a los cristianos les gustan de este mundo y se las pone fácil. Entonces yo le digo, a mí me gustaría desenmascararlo con una escritura y usar como su personaje para decirle, si yo fuera el diablo, a mí me gustaría que hiciera esto, esto y esto, simplemente para que no llegue al propósito del Señor. En Isaías capítulo 30, versículo 15, me voy a apurar un poco, en Isaías capítulo 30, versículo 15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Hermanos, cuando yo estaba viendo este pasaje, me impactó bastante el Señor con su palabra. Y yo sé que muchos de ustedes a veces se han acercado a mí y me han dicho, hermano Luis, tenga paz en su corazón, confíe en lo que Dios está haciendo en la vida de los hermanos. Porque yo le he confesado a veces a algunos, esto lo digo de manera personal, yo le he confesado que a algunos yo me he preocupado demasiado, pero no puedo al mismo tiempo hacer nada por ellos. Pero si usted puede ver ese pasaje, ¿cómo Dios nos va a salvar? Dice el Señor, en quietud y en reposo, cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos y nos afanamos tanto, pero se nos olvida que Dios dice, quieto, calma? Mejor, en vez de ir a hacer tantas cosas, o como Lutero lo decía, Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer que tengo que orar más. Y los discípulos de Lutero creían que iba a decir, tengo tantas cosas que hacer que pongámonos a la pila y vamos. Él decía, no, tengo tantas cosas que hacer que tengo que ir a orar. Y le decía, vámonos. Y cuando estaban orando, los discípulos de Lutero decían, ¿por qué nuestro Señor ora tanto? Hay que ir y hacer ya. Él decía, no, hasta que Él me diga, ya. Y él esperaba en Dios, muchas cosas buenas para aprender. Bueno, también podemos tener un tiempo a solas con el Señor para crecer espiritualmente. Solo recordaba, hay un hermano, se llamó Hudson Taylor, y recuerdo que la congregación fue una de las más grandes donde él iba. Y él tenía su corazón para hacer una misión a Chile. Y siempre que él estaba en los cultos, la gente solo hablaba de grandeza y de pompa. Que iban a construir tantos edificios, que iban a hacer tantas cosas. Y muchas veces Hudson Taylor salió de los servicios en el culto y se iba a una montaña a pensar y decía, Señor, realmente es tu voluntad que sigamos haciendo tantos edificios. Cuando él miraba tanto pecado afuera, y de tanto tener retiro con el Señor, Dios le dio el corazón para ir a hacer algo por los pecadores afuera. Solo quiero, hermanos, en esta parte darle unos consejos
de cómo podríamos tener un tiempo de retiro. Y quiero que me lo tomen de buena manera. Podemos tener retiro, y son sugerencias, teniendo retiros pequeños. Por ejemplo, debes mejorar el momento si ves que el tiempo es prolongado y sufrido. O sea, tal vez nunca hemos tenido tiempo para estar a solas con el Señor y usted dice, bueno, ya escuché el sermón, mañana todo el día me voy a cerrar en un cuarto, me voy a un lugar y todo el día voy a pasar con el Señor. Tranquilo. No, mejor tenga un tiempo pequeño. Acostúmbrese a tener tiempo con el Señor. Puede hacerlo así. Y mientras usted tiene un tiempo, no es que solo va a estar encerrado, sino que trate de disfrutar de la presencia del Señor y enfoque su mente en el Señor. Por ejemplo, usted puede cantar alabanzas al Señor mientras también tiene su tiempo. ¿Y cuáles alabanzas yo me sugeriría? Ahí hay una lista de alabanzas. Cualquiera que lo quiera tener, ahí están. Puede llevarse uno y lo lee. Y ahí están muchas alabanzas que pueden ser centradas en el Señor. Otro podría ser que debe proponérselo como meta, tener un tiempo cada día, si es posible, de retiro en el Señor. ¿Sí o no? De que si nosotros no nos disciplinamos, nunca vamos a tener un tiempo con el Señor. Porque siempre la vida está llena de apuros, siempre está la vida llena de afanes, y siempre la gente quiere tu atención, y por supuesto que el diablo también. Pero había un hombre que se llamaba James Elliot, y él decía, si no te disciplinas, si no separas el tiempo, nunca vas a tener un tiempo de meditación. Espero que cada día ores y medites en Dios. No podemos menospreciar tener un tiempo a solas con Dios. Otra cosa es, trata de alejarte de la multitud por un momento. A veces nosotros nos distraemos. A mí a veces me ha pasado tal vez que la niña está jugando ahí, haciendo cosas y no sé, de pronto siento en mi corazón que debo ir a orar y tener un tiempo con el Señor o con mi esposa. Y a veces no quiero ser mal educado, pero yo a veces les digo, yo quiero estar solo. Más cuando tal vez estoy preparando el sermón, porque yo le digo, yo puedo decir tantas cosas y retóricas, pero si el Señor no me ayuda, los hermanos no me van a escuchar. O su mente va a estar aquí, pero su corazón va a estar lejos. Yo no lo puedo salvar a nadie, solamente el Señor. Y yo a veces quiero tener ese tiempo así con el Señor. Cada quien lo puede tener. Otro consejo, hermano, puede ser, trate de localizar un lugar especial donde usted pueda tener un tiempo con el Señor. ¿A qué me refiero con eso? La esposa la mamá de los hermanos Wesley, ella también tuvo 13 hijos. Y ella fue bien ejemplar. ¿Y saben qué hacía esa señora? O sea, los niños la hartaban. Y a veces dicen que le gritaba y le decía, ¡silencio! Y los niños temblaban. Y ella cuenta de que lo único que ella podía tener para tener un tiempo a solas con el Señor era que se quitaba el delantal y se lo ponía en la cabeza y se amarraba la cabeza y se tapaba. Y era el tiempo que ella tenía con el Señor. No podía ir a otro lugar porque tenía que cuidar a los hijos. Pero ella se quitaba el delantal y decía, yo quiero tener un tiempo con mi Señor. Nosotros podemos tener tal vez un lugar diferente. Por ejemplo, Jonathan Edwards siempre iba a una colina a caballo y se retiraba con sus predicadores y ahí tenían un tiempo con el Señor. Ya a veces yo le he contado tal vez a José Luis, a un hermano, decir, yo anhelo tal vez un día retirarme, pero como vivimos en esta sociedad, es difícil que un día yo pueda tener a los 4 predicadores que tengo juntos y decir, vamos, siempre alguno está ocupado. Pero yo anhelo un día que nos retiremos y tengamos tiempo con el Señor como predicadores o como hombres. A los arreglos de un intercambio con amigos, yo lo he recibido de parte de algunos de ustedes. Yo recuerdo que a veces yo le he contado a algún hermano que yo quiero ir a un lugar solo con mi esposa, pero el problema es que tengo una niña. Y ustedes saben que siempre algunos de ustedes me han dicho, démela, yo se la cuido, váyase con su esposa. Y yo le agradezco porque han sido tiempos buenos donde yo me he reconciliado con mi esposa, tal vez alguna controversia, alguna dificultad de pecado de nosotros. O hay veces la casa.
queda sola y yo no puedo salir. Ha habido hermanos que me dicen, váyase, yo le cuido la casa, y se han quedado. Es una manera de mostrar que amamos a un hermano. Cuando nosotros vemos que él necesita estar solo con el Señor, podemos animar, ayudar. Muchas veces se puede hacer así. Y quiero terminar, hermanos, el retiro más grande que ha habido en la Biblia es de nuestro Señor Jesús. Yo quiero leer esto, si puede ir para terminar, esta es la conclusión. Quiero leer Mateo 26. Este es el retiro más grande que alguien pudo haber tenido. Mateo 26, versículo 36. Voy a leer. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nadie tuvo un retiro más grande que ese. Y hay veces que ustedes saben que nosotros nos ponemos nostálgicos y decimos, o la gente de afuera dice, cuando ven tal vez la pasión de Cristo en la película, dice, pobrecito el Señor, ¿cuánto sufrió? Porque su mente está viajando a los latigazos que le están dando, a su piel desgarrada, a su dolor por la cruz. Pero usted sabe que había algo más grande ahí detrás. De fondo estaba la ira de Dios sobre él. La culpa de la ira de Dios por culpa de nosotros. Mire, hace poco tenía una controversia con un familiar. Porque él decía, ¿por qué el Antiguo Testamento pone a un Dios violento y el Nuevo Testamento te pone un Dios amoroso? El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Yo veo más la violencia de Dios en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Puede ver Ananías y Zafira cómo Dios los aniquila por practicar lo incorrecto. Puede ver el Apocalipsis, el destello de los atributos de la ira de Dios. Pero ¿dónde se ve más la ira de Dios? En su propio Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Si Él, para pasar esa copa, tuvo que orar, en un momento sentirse y decir al Padre que yo no quisiera, pero que se haga tu voluntad. Y Él puso su voluntad y lo hizo por amor a nosotros. ¿Y cuál es el silencio, hermano, más grande que ha habido en la Biblia? Isaías 53:7. Y quería recordarlo. Nosotros también deberíamos aprender a tener un tiempo de silencio y tal vez dejar de bombardear con tantas peticiones al Señor y reconocer que Él es Dios. Y Él escucha nuestro corazón. Él sabe nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ese fue él. Y Pedro, hablando de eso, en 1 Pedro 2, 21 al 23, él decía, él no quiso abrir su boca por nosotros. Cuando a él lo maldecían, él bendecía. Y lo hizo por amor a nosotros. Y quería recordar ese sacrificio del Señor en este tiempo también. Pero les quiero animar, hermanos, que en algún tiempo nosotros podamos practicar esta disciplina que hemos estado meditando esta mañana. Y les quiero también animar que la disciplina que se predicó el domingo pasado, que fue sobre el ayuno,
en algún momento que Dios lo disponga en su corazón, también lleguemos a la puerta. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, gracias te damos esta mañana, Señor, por tus bondades y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos permites estar esta mañana delante de ti, Señor. Señor, bendice esta congregación, que podamos en tu gracia seguir predicando tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, Dios mío, el resto de este día, que hoy tu palabra pueda ser oída, Señor, que tu voz, Señor, pueda ser obedecida, Padre, que tu voluntad, Padre, pueda ser obedecida por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno.